están nuevamente aquí en Dame el Poder y hoy el programa completo, un analista de lujo, Rosendo Fraga, que hace muchos años es nuestro referente en esa materia. Habló el presidente con respecto a la situación que hemos vivido en estos últimos días, semanas en realidad, por la crisis cambiaria. Él dijo que hemos atravesado ya estas turbulencias cambiarias, pero yo quiero hacer algunas reflexiones, aparte de lo que acaba de decir el presidente Mauricio Macri, donde reconoció que tienen que reducir el déficit, hacer un gran acuerdo. Habló del gasto descontrolado, de la mochila que significa ese gasto y que la gente pague impuestos y hay que sacarle esa enorme mochila a la gente de tan alta presión fiscal justamente para solventar este enorme gasto del Estado. La idea es no endeudar a futuras generaciones. Es muy interesante que hizo una autocrítica donde de alguna manera dijo que se habían puesto metas muy optimistas y que no había ni que hablar de que era toda una catástrofe, ni tampoco pintar un panorama color de rosa, en otras palabras, sino que buscar un punto intermedio. También reconoció que hubo desacuerdos entre la política económica y la del Banco Central, de lo cual tanto se habló en este programa y en todos los demás medios, y que en realidad no habló tampoco porque no iban a hacer, obviamente, un ajuste el primer día, y todo eso lo reconoció en un discurso, en una conferencia de prensa, cuando se le consultó también acerca de cuál es el ajuste que iba a hacer en el sector público, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De alguna manera citó una película que es de Jack Nicholson, del protagonista Jack Nicholson, Alguien tiene que ceder, muy divertida. Yo realmente lo que creo es que ahora en este país estamos como la calecita, hace mucho tiempo que no hago ese segmento, donde siempre volvemos al mismo tema, porque cuando no resolvemos, hasta un psiquiatra, es de manual, lo dice en la vida privada, ni que hablar como sociedad, los temas vuelven. Yo siempre les digo que gastamos más de lo que tenemos, que en algunas épocas, se los dije en varios programas hace ya muchos años, lo hemos financiado con emisión, o sea, como un papá de familia que no le alcanza la plata y hace billetes falsos, porque la familia quiere seguir viviendo bárbaro. En otras ocasiones en deuda. Esto es lo que pasa ahora en este último tiempo, con lo cual hemos tenido que recurrir a fondo porque no alcanzó la plata, subió la tasa, hubo una crisis. Yo no sé si este tema está solucionado, veremos qué pasa, pero sí les quiero mostrar a las nuevas generaciones de dónde venimos. Esto pasó muchas veces. El segmento se llama La Calecita. Yo me quiero bajar de la calecita y yo no sé si va a ser con esta idea de un gran acuerdo que está diciendo el presidente Mauricio Macri, porque yo me pregunto si están todos los gobernadores y los senadores y la oposición y los sindicalistas todos dispuestos a ceder a algo. ¿Quién va a pagar el costo? ¿Van a bajarse los sueldos? ¿Va a haber menos asesores en los poderes? ¿Va a achicarse el sector público o solamente va a ser el sector privado? Y quién sabe sectores como, por ejemplo, una combi para los discapacitados lo que van a cortar. Yo quisiera saber qué es lo que van a reducir, después hablamos. Pero me parece es bienvenido el reconocimiento de la situación, el blanqueo de la situación y el entender que si no bajamos el gasto, esto que ustedes van a ver ahora, y tomen nada más que los últimos 30 años, va a seguir repitiéndose los próximos 30, porque la plata no alcanza y nos tiene que alcanzar con los impuestos o con los dólares de las exportaciones, pero plata genuina, no endeudarnos ni hacer emisión o papeles, que serían papeles truchos, para pagar un gasto en el cual no podemos vivir. Esta es la calecita y empieza así. Ahí tenemos todos los diarios. 1985 es el primero que vamos a ver. Plan Austral contra la inflación, porque empezó en los últimos 30 años, me acuerdo, un plan atrás de otro, pero este es uno de los que me acuerdo. Congelaron precios y salarios. Vamos a ver el primer diario. Eso fue en 1985. Después de ese diario, siguió en 1986, era el gobierno de Alfonsín. Alfonsín después convocó a un amplio acuerdo, un amplio debate político. Vamos entonces con el primer diario, 1985, el Plan Austral contra la inflación, congelan precios y salarios. Después, en el 86, Alfonsín convocó a un amplio debate político. En el 86 también definen los gremios su participación en las paritarias. En 1986, los gremios definen su participación en las paritarias. ¿Por qué es lo que va a pasar? En definitiva, ahora también, cada cual, las frases cortas van a empezar a reclamar, ni que hablar con esto del acuerdo, a ver quién va a ceder menos, porque en definitiva es lo que va a pasar. 1986, el tema cambiario adquiere un contorno de crisis grave. O sea, este es otro diario, Ámbito Financiero, lo que acabamos de vivir. Estuvimos ahí en esa crisis cambiaria, pero pasó
varias veces en nuestro país. También en 1986 se envían al Congreso el blanqueo de capitales, porque fíjense que hace más de un año hubo un blanqueo, ¿se acuerdan? A fines del anteaño pasado. Y bueno, esto ya pasó muchas veces. Se lo estoy contando a los chicos para que la generación de los 20 y pico, por ejemplo mis hijos, no tienen idea, pero esto ya lo vivimos muchas veces. Y les estoy contando los últimos 30, porque antes también pasó. En 1987, 86 mejor dicho, aumentó del 3% en nafta, luz y gas. Todo el tiempo aumentaban. Aumentos, ahí está a la derecha, ¿ves? Nafta, luz y gas. Ahora va a aumentar otra vez todo. Pararon lo de las naftas 2 meses, pero después van a aumentar. Porque esto también tiene que ver con el precio internacional, el conflicto de que Estados Unidos se salió del acuerdo con Irán. Esto tiene otros ribetes, pero bueno, va a influir en el precio del petróleo. En 1987, ¿cómo especulan hoy los argentinos? Tenemos otro, aparte es el fondo de nuestro programa, porque fíjense ustedes que esto de los dólares que entraron en el Banco Central y que provocó el aumento de la tasa, esta crisis, no solamente son usados porque necesitamos dólares, y generalmente pasan del sector financiero al sector económico. O sea, no es todo especulación, qué horror que vienen los capitales, porque después de un tiempo, si el país se estabiliza, pasan a la economía real. ¿Se dan cuenta? Ahora se fueron, pero son las etapas que transitan. De cualquier manera, esto ya pasó y en este momento, como dicen varios economistas, se generó como una burbuja donde se regodean y aumentan y ganan plata con la especulación sola, esos dólares que vienen. Después, en 1988, habrá otro stand-by con apoyo de Estados Unidos. Bueno, no sé cuál es el que estamos viendo ahora. El dólar paralelo subió 2.6%. Ahí está, el de stand-by. Acá está el de stand-by. A ver, ¿dónde está? El de stand-by, acá está el de stand-by. Habrá otro stand-by con apoyo de los Estados Unidos. O sea que, ¿vieron? No es la primera vez. En 1988 el dólar paralelo subió 2.6%. Fíjense que ya pasó varias veces, todo el tiempo subía. Y en 1989 se implementará un severo ajuste de la economía. Lo que se viene, muchas veces fue por decisión del fondo. En esta oportunidad veremos cuál va a ser el ajuste, pero ¿saben lo más importante? Que se dan todos en serio, sobre todo el sector público, que la política se amplió enormemente en estas últimas décadas y lo banca el sector privado. Después de la pausa, Rosendo Fraga, ya volvemos, no se vayan. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Gracias por invitarme. Bueno, el análisis de la realidad. La turbulencia financiera terminó. ¿En qué situación estamos? Más allá, después vamos a hablar de lo que dijo el presidente. A mí me parece difícil que haya terminado. Primero porque en esto hay un factor internacional, que es la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿No es cierto? Es decir, a la medida en que sube la tasa de interés en Estados Unidos, el dinero se vuelve a Estados Unidos, se concentra en Estados Unidos, y aquellos países más vulnerables son los de la periferia que han tomado más deuda. Fíjate que ya en noviembre del año pasado el banco Morgan Stanley dijo, los 6 países del mundo más vulnerables al aumento de la tasa de interés son Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Turquía y Argentina. Y Argentina, de los 6, es el que había emitido más volumen de deuda. En cuanto llegó al 3%, la tasa de interés de bono largo de Estados Unidos, que fue el 25 de abril, ese día el Banco Central tuvo que vender 1.500 millones de dólares.
Lo que hay que tener presente es que ayer, digamos, me estoy refiriendo al día de las LEVAC, el super martes, subió la tasa de interés en Estados Unidos. Acá nadie lo miró, pero subió la tasa de interés en Estados Unidos. Me parece que es difícil que el tema haya pasado, ¿no es cierto? El tema cambiario, es difícil que haya pasado. Por esta razón que, ¿no es cierto?, que te doy. Ahora, ¿qué es lo que más me preocupa en este momento? Cuando un país, cuando se devalúa, porque acá se devalúa, depende qué fecha la pongamos, se devalúa el 15, el 20, el 25, ¿no es cierto?, por ciento. El punto es que en un país con inflación alta, esto tiene un costo inflacionario. ¿Cuánto el traslado de la devaluación a la inflación y en particular al precio de los alimentos es lo que me preocupa ahora? ¿No es cierto? Esto es lo que esto ya tenemos una certeza que viene, ¿no es cierto? Y casi yo ahí también diría qué alimentos y qué no alimentos, porque cuando hay una situación de este tipo hay que pensar los sectores vulnerables, que es lo primero que me preocupa, cuánto suben las harinas, porque depende de los fideos, el pan, el arroz, y este es el punto central. Y todo hace pensar que viene un momento duro. Entonces, puedo mirar lo que pasa con el bono del Tesoro, puedo discutir si la corrida cambiaria se terminó. Lo que no me tengo que olvidar es que ahora baja la gente. Y cuando baja la gente, los sectores más vulnerables son los que más pierden. O sea que desde el punto de vista de los escenarios posibles se espera más reclamos, la franja es corta, los precios van a ser muy altos y la gente va a estar reclamando en la calle convulsión social. Yo qué es lo que digo es que viene un ajuste porque en realidad el ajuste ya se hizo en gran parte, se hace con la devaluación. En la Argentina se ajusta vía devaluación, no vía bajas nominales, ¿correcto? Se ajusta vía inflación y devaluación, y sobre todo la devaluación. Cuando vos devaluaste el 20-25% como las últimas semanas, escúchame, la gente perdió el 20-25% de su poder adquisitivo, en grandes líneas. Es decir, históricamente los ajustes en la Argentina se han hecho normalmente vía devaluación. Pero ahora no vienen los reclamos en cuanto a los sueldos de que sea mucho más del 15%. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una vez que viene la inflación, después vendrá. Pero en la sola devaluación ya te bajó el poder adquisitivo a la gente. ¿Qué te pareció el discurso de Mauricio Macri de reconocer la situación? Bueno, y todo eso que describí algunas leves frases, pero mucho más dijo. No sé, a mí me parece que fue el discurso de un político, no el discurso de un estadista. Y me parece que él tiene que en esto darse cuenta que esta crisis que hay en este momento tiene que enfrentarla más como un estadista que como un político. El estadista tiene que, en una crisis hay que olvidarse de su imagen. Si pierde 5, 10 o 15 puntos no es lo principal. Lo principal es resolver, ¿no es cierto?, la crisis. Y esto me parece que Macri no lo termina de definir. Es decir, fue un discurso en alguna medida casi diría dubitativo entre estadista y político, ¿entendés? En este punto, quizás más dirigido al mensaje, pensando en un mensaje que en la, ¿no es cierto?, que en la realidad. Trató de ponerse en el centro, yo te diría, ¿viste? Es decir, ni muy grave ni muy menor. Pero me parece que yo le hubiera dado un contenido mayor de líder político en este momento. Los momentos difíciles, la Argentina es un país muy presidencialista por constitución, por historia, por cultura, por tradición. Y lo quiere ver al líder político conduciendo la crisis. Yo hubiera enfatizado más ese punto. Todo el mundo, o por lo menos muchos analistas, coincidían en que era importante reconocer el estado de situación que heredaron, porque fue lo que la gente te decía, bueno, ¿qué capítulo me perdí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué está pasando todo esto? Y porque heredaron esto, que en algún momento lo tenían que decir, lo está como diciendo en el discurso, y por otro lado establecer un acuerdo con la oposición y demás, para ver cómo salimos y bajamos el gasto. Bueno, estos dos puntos los manejó ¿cómo? Primero, cuando estás en el tercer año del gobierno, la herencia ya no te sirve. Te sirve el primero y te sirve el segundo. Ya en el tercero, acordarte de la herencia no te sirve, la gente no te lo acepta eso. En un tercer año de gobierno, para la gente los problemas son del gobierno que está. Esto me parece que yo podré decirle, pero lo tenía que haber asumido antes. Entonces, eso ¿no es cierto? Ahora, el acuerdo. Este es un punto central mirando hacia adelante. En una crisis de estas características, el oficialismo le tiene que pedir a la oposición que lo deje hacer. No le tiene que pedir que comparta los costos. Porque si le pido que comparta los costos, no me va a dejar hacer. No sé si está claro. Es decir,
Bajo al ejemplo concreto, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El kirchnerismo dice, lo tiene que aprobar el Congreso. Si es así, no sale. Porque hasta te va a costar que los diputados de Cambiemos quieran votar el acuerdo con el fondo. ¿Qué dijo Pichetto? El acuerdo no tiene que pasar por el fondo, por el Congreso. Bueno, ahí está la salida. Es decir, lo que el gobierno y el oficialismo necesita es que la oposición lo deje hacer. Por ejemplo, que sea la posición de Pichetto. Firme el acuerdo. Ahora, no le pidas a los que te dejan firmarlo que te aplaudan por firmarlo. Porque si les pides eso, se te va a complicar. Es decir, el gobierno, quien tiene el poder, tiene que pagar los costos. Los otros tienen que dejarlo hacer. Y este me parece que este es un punto que el gobierno lo tiene que clarificar todavía. Vos fíjate que cuando se convoca el Gran Acuerdo Nacional, primero, ahí te confirma que el gobierno no tiene una visión de la historia. El Gran Acuerdo Nacional ya fue convocado en el año 1972 por el general Lanusse, en el gobierno de facto. El GAN era todo, se saturaron. Es decir, ahí que no hay visión histórica, si no buscas otro nombre. Si no buscas otro nombre, porque en la política y la historia, los que siguen la política y todo eso lo tienen presente. Mira, acá no hace falta un gran acuerdo nacional. Plantear un gran acuerdo nacional para ajustar, nadie te lo va a aceptar. Déjame hacer el ajuste. Yo me responsabilizo, déjamelo hacer. Ese es el planteo. Es decir, déjame gobernar. Déjame gobernar a mí, yo soy el responsable. Pero ¿lo van a dejar en tanto y en cuanto no les toque el sector público, a las provincias, a los municipios, no tengan que recortar nada? O sea, que sigan gastando con impuestos en el Estado, legisladores, concejales. Hoy en día las provincias están mucho más ajustadas que el gobierno nacional. El gran desajuste está mucho más en el gobierno nacional. Tenés 2/3 de las provincias con cuentas equilibradas. ¿Viste? Vos no estás notando provincias que estallan, por ningún lado. Tenés una sola provincia crítica que es Santa Cruz. Pero el resto de las provincias, alguna dificultad Chubut, pero el grueso de las provincias están ordenadas. Y endeudadas también. Y endeudadas. Mucho menos que el gobierno nacional. Menos que el nacional. La gran deuda la ha tomado el gobierno nacional. Este es por eso, estamos en una crisis del gobierno nacional, no estamos con crisis provinciales. En otro momento teníamos crisis provinciales y el gobierno nacional salía a auxiliarla. Hoy, ninguna provincia, te insisto, Santa Cruz tendrá dificultades, Chubut un poco, pero el resto vos no la estás encontrando. Bueno, para el próximo bloque, yo quiero reconocerlo, y de eso vamos a hablar, que nunca me lo voy a olvidar, y se lo repito a quien quiera escuchar, o que el que me dijo, el populismo se termina, cuando se termina en La Plata, fuiste vos. Yo me pregunto, ¿estamos cortos de plata y por eso es como que hay un revisionismo de dejar de desparramar tanto dinero? Después de la pausa. Ya volvemos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. Bueno, una vez dijiste, el populismo se termina cuando se termina la plata. Y ahora están hablando de ajuste por primera vez. Bueno. Achicar el gasto porque no alcanza la plata, y yo me pregunto en qué medida esto va a tener que ver con tratar de desarmar en serio el populismo. Bueno, yo lo dije acá, pero yo cité una frase de Churchill, dijo, Winston Churchill dijo, ¿no es cierto? Los gobiernos populistas se terminan cuando se acaba la plata para financiarlo, ¿no es cierto? Y bueno, esto es así, funciona de esta manera, ¿no es cierto? Y uno dirá, Macri es populista, no es populista. Desde una perspectiva sí, de otra no. O es una... Ahora,
¿Por qué estamos en una crisis? Porque se acabó la plata para financiarlo al gobierno. Ya hace 2 meses, al subir la tasa, empezar a subir la tasa de interés de Estados Unidos, a la Argentina se le cerró el financiamiento externo. Y aquí empezó el problema. Y aquí empezó el problema y esto, yo te digo, guarda, esto va a seguir, ¿eh? No es que un problema que ahora en 30 días el mundo vuelve a darse vuelta y vuelve a haber dinero barato. No va a ser, no va a ser así. Bueno, cuando llega esta situación tenés que hacer lo que normalmente lo llaman ajuste, ¿no es cierto?, en este sentido. Y acá donde viene el punto, ¿no es cierto? En la Argentina los ajustes nominales, debajo del 10%, el 15% del salario no se puede hacer. Se hacen vía devaluación. Vos con una devaluación general, es decir, la misma rebaja el poder adquisitivo, y en la Argentina la gente vía devaluación lo absorbe, vía nominal no lo acepta. Este es el punto. Vos una vez me dijiste también acá en este programa algo muy interesante, que es que hay muchas maneras de bajar el gasto, entre otras congelando, por ejemplo, el ingreso al sector público durante determinados años. O sea, explícame eso y qué otras ideas. Bueno, vamos a mirar, ¿Qué podrían hacer? A ver, si te parece que tienen que sobrecargar y echar gente. O sea, No, mira, yo creo que en un momento, yo, digamos, en este sentido, viste, el decir hay que echar gente me parece una idea un poco teórica. No digo humana o no, un poco teórica. Yo no echaría a nadie del sector público. Si durante 3 años congelo los ingresos. Si durante 3 años congelo el ingreso, se reduce en un 10%, 11% el total de personal del Estado. ¿Por qué? Porque cada año se te va, ¿no es cierto? A partir del 3er año, yo cubriría la mitad de las vacantes en los 3 años siguientes. Bueno, de esa manera yo en 6 años termino bajando un 15% el total. Si la economía ha funcionado en el sector privado, va a haber aumentado el personal. Ahora, cuando vos al gobierno le planteas esto, no se puede. Si no se puede esto, entonces sí no tiene salida. No sé si te... Por ejemplo, esta sería, como le gusta al gobierno, una solución gradualista para ir reduciendo el empleo público. Pero hasta hace 2 semanas ya ha estado nombrando, si seguís el boletín oficial, personal en el Estado. Es decir, entonces yo no echaría a nadie, ¿viste? Reconozco que es un tema, lo que sí entraría, a reducir. Ahora, si no hago nada de eso, bueno, esto se complica. ¿Qué crees que van a estar dispuestos a hacer? La oposición, gremios, sindicatos. Yo te digo lo siguiente. ¿Crees que le van a dejar hacer? Es decir, la primera pregunta es si van a dejar que se haga el acuerdo con el fondo. Esta es la primera pregunta. Yo creo que se lo van a dejar hacer. Ahora, no pidas que te aplaudan por firmarlo, no pidas que lo firmen ellos, no pidas que no lo critiquen. Entonces, vos te pide que te lo dejen hacer. El costo lo pago yo. Segundo, tenemos otro tema por delante, que es el tema de la emergencia tarifaria. Que yo creo que el gobierno se está equivocando en querer negociar con la oposición, cambiar el proyecto y decir, bueno, voy a bajar un poco. Mira, es mejor que el presidente lo vete. Hay que desdramatizar el veto. El veto es una atribución constitucional del presidente. El Congreso puede insistir para anular el veto, pero necesita 2/3 de las 2 cámaras. ¿No es cierto? Es decir, si el presidente veta, no puede pedir que no lo critiquen por vetar. Pero la medida queda firme y ganará, digamos, donde a él le interesa ganar en materia de confianza. Esto también. Por eso, viste, el presidente tiene que pensar como estadista, no como candidato. ¿Vos crees que no está pensando como estadista? Yo creo que hay una gran confusión en este sentido. ¿Viste? Hay una gran confusión, ¿viste? En este sentido. Cuando veo el manejo con la oposición, querer compartir el ajuste, está pensando como un político, ¿entendés? No como un estadista. Es decir, vos tenés que, cuando estás en una crisis, el presidente tiene que ser un estadista. Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Me va a dar rédito electoral? Posiblemente no, a lo mejor sí. Y si no me da rédito electoral, me va a reconocer la historia. Ahora, vos me decís que no quieren congelar vacantes en el Estado. Hay que empezar a hablar de esas cosas, pero sí suspender obra pública. O sea, es algo en un sector que no produce nada, el Estado, y eliminar en sectores que sí tienen un efecto dinamizador y motorizador de la economía. Entonces, todo el tiempo eligen entre hechos que en realidad en la práctica solo perjudican al sector privado. Bueno, a ver. Y al crecimiento de la economía, porque el Estado no produce ni fabrica nada. Bueno, el ajuste lo tienen que hacer en los 3 poderes. No, cuidado, el Estado produce bienes públicos, que se llama educación, salud, seguridad,
justicia, produce bienes públicos. Lo que podemos discutir es... La calidad. Exacto. Ni hablar. Exactamente, ¿no es Tenemos cierto? que pagar todo doble. Pero un Estado tiene que pero, producir... Pero fuera de eso, ¿no? Digamos, y no es poco lo que tiene que producir. Quizás el problema, o uno de los tantos problemas de la Argentina, es la calidad de los bienes públicos, porque eso tiene que ver con la igualdad o desigualdad social. Cuanto menor es la calidad de los bienes públicos, es decir, que son los servicios a los cuales acceden los sectores de menos ingresos, más desigualdad estoy generando. La mejor política para atenuar la desigualdad, para reducirla, es la calidad de los servicios públicos, ¿no es ¿En cierto? dónde pensás que tendrían que ajustar para bajar el déficit? Mira, yo te diría lo más importante es dejar de aumentarlo. Vos fíjate lo que te voy a decir. Lo más importante es dejar de aumentarlo. Yo casi, si vos, pasa por ahí. El tema de decir, después hay cosas que tienen valor simbólico. ¿Viste? Cuando yo digo, mira, los salarios altos del Estado hay que reducirlos, sí. A eso hay que hacerlo por una visión ética de la política, pero no es eso, ¿viste? Lo que viene. Como vos decís, hay que darle al sector productivo más libertad para que avance. Al sector público hay que ordenarlo y apostar, ¿no es cierto?, por el crecimiento. Y asumir que un país no puede vivir de la deuda. La deuda solamente es una emergencia transitoria y nosotros venimos mucho tiempo dándole la deuda. Que otros países desarrollados lo hagan es otra historia. Nosotros somos la Argentina, ¿no es cierto? Entonces tenemos una historia complicada en materia de deuda. Tenemos que ser más austeros. Sí, Rosendo, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Si no, vamos a repetir lo que acabamos de ver. Décadas vamos a seguir igual. Claro. Está bueno que lo sepan las próximas generaciones. ¿Y es ahora o nunca? Quizás, ¿no? Sí, me preocupa, a ver, que los que lo han vivido no lo recuerden. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos. Me despido hasta la próxima semana. A todos ustedes, gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.